Quiero saludar a los senadores José García Ruminot, Gustavo Sangüesa, que se encuentran presentes, el senador Fidel Espinosa. Vamos a dar inmediato inicio a esta sesión ofreciéndole la palabra al señor secretario, a quien aprovechamos de saludar, don Francisco Vives, a Carol Fuller también, para que iniciemos con la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidenta. Solamente tenemos un proyecto que nos ha llegado en materia de cuenta, que es el proyecto de ley que ingresó el día de ayer, que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a Internet como herramienta esencial en el derecho de educación. Es un proyecto que corresponde a 2 boletines refundidos y con urgencia calificada de simple. Eso, presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Quisiera proponerle a la comisión, porque se encuentra pendiente el informe a las comisiones de educación, tanto del Senado como de la Cámara, de acuerdo al mandato de la Ley de Nueva Educación Pública por parte del Ministro de Educación, el estado de avance en la instalación de los servicios locales, cuestión que la ley establece que los ministros de Estado de esta cartera deben hacerlo antes que finalice el mes de marzo. Esto está pendiente por parte de la autoridad ministerial y queremos proponerle que se haga el día lunes 3 de octubre en Santiago a las 11 de la mañana. A 13:30. De las 11 a las 13:30, lunes 3 de octubre, 2 semanas después de la regional. La sesión es que la Ley de Nueva Educación Pública mandata que el ministro debe dar cuenta a la Comisión de Educación del Senado y de la Cámara respecto del estado del arte en la que se encuentran los servicios locales ya traspasados. Esto lo hemos hecho en otras oportunidades y lo que queremos hacer ahora en esta oportunidad es fijar la fecha, que sería el 3 de octubre, la hora, desde las 11 a las 13:30 en el Congreso en Santiago, y dividiríamos el tiempo para escuchar al ministro y también para escuchar a los representantes de las organizaciones. Sí, además les comento que nosotros acabamos de mandar como fue el compromiso, que se escribió ayer a la cuenta el proyecto de ley misceláneo, y ahí en el proyecto de ley misceláneo se analizó y usted mismo lo planteó, senador García, y fue de alguna forma también una cuestión bastante importante en la tramitación de este proyecto, que se celebrara a la brevedad esta sesión conjunta de las comisiones de ambas cámaras. ¿Pido la palabra? Senador. O sea, yo creo que intentémoslo, presidenta. Lo que pasa es que yo creo que el día 3 de octubre se va a iniciar también la discusión del presupuesto 2023. Es bien probable que, dado que hay plazo hasta el día 30 de septiembre para presentarlo, es bien probable que ese día, lunes 3, el ministro vaya a exponer ante la mixta de presupuesto. No sé cuántos estaremos en la mixta de presupuesto, pero como normalmente es una sesión de mucho interés de todos los parlamentarios, pero yo creo que hay que fijarla y por último, a lo mejor el ministro de Hacienda va a tener que hacerlo en la tarde. También, no sé, la secretaría, porque son varias secretarías en las distintas... Va la de la Comisión de Hacienda. Pero sería bueno tenerlo presente por si acaso nos haga... Tengamos topón como el... Presidenta, yo le quiero solicitar formalmente que pueda tratar de buscar una fecha distinta. Yo ese día tengo también un compromiso ineludible, que estoy fuera del país regresando ese día, estoy en el Parlamento Andino, soy miembro titular y tenemos una sesión en la mañana, no puedo estar. Y no tengo reemplazo el día lunes. El lunes 26. No, tiene que ser en la mañana porque los diputados, esta es sesión conjunta de ambas comisiones, y los diputados funcionan en la tarde. Lunes 26 de septiembre. ¿A qué hora? Lunes 26 de septiembre, a la misma hora, de 11 a 13:30. Aquí pide la sala, se envía la fecha para el 26. Avísenme, presidente. Es una comisión mixta. Unidas de
ambas comisiones de educación. Ambas comisiones de educación. Ya. Entonces, así lo acordamos y le solicitamos igual a la Secretaría que pueda informar a la Secretaría de la Comisión de Educación de la Cámara. Perfecto. Sin más, entonces, ofrece la palabra. ¿Puntos varios? Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Quisiera solicitar al Ministerio de Educación un informe sobre la deserción escolar que hemos tenido en los 2 últimos años. Como efecto de la pandemia, tengo preocupación por saber cuántos niños han desertado de nuestro sistema escolar, porque ha sido un efecto colateral que está invisibilizado todavía y creo que es importante poder tener ese antecedente sobre la mesa, sobre todo ahora que vamos a discutir el presupuesto del próximo año, para ver si se van a inyectar recursos en ese sentido. ¿Y le parece que esa información la solicitemos desagregada por comuna, senador? Ideal, sí. Perfecto. Si les parece, así se acuerda. ¿Ofrece la palabra? ¿Ofrece la palabra? Entremos entonces en materia. La sesión de hoy tiene por objeto poder continuar con la discusión en general y en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula las prácticas intermedias y profesionales, boletín 14.555-04. Este proyecto quedó pendiente la votación a la espera de una indicación que sugirió el senador Fidel Espinosa y que a juicio de todos nos pareció que era muy importante poder incluirla. El senador, incluso en una sesión anterior, había hecho mención a esta indicación. Una de las autoras que nos acompañó en ese momento, la senadora Bensberger, le parecía bien y por eso que estamos pendientes de ese... Sí, era de infraestructura, sí. Después de, perdón, Presidenta, es en el inciso, se modifica el artículo 81 bis del decreto con fuerza de ley que establece la ley 20.370, la ley de educación. Y se modifica el artículo 81 bis en el sentido de lo que está planteando el senador Espinosa, es que en la tercera línea, por ahí no sé si tiene el texto comparado, pero después de donde dice tratamiento, agregar infraestructura. Elementos e infraestructura. Encontrar elementos indispensables. Elementos e infraestructura indispensables. Que haría de la siguiente manera la redacción: las instituciones de educación superior que impartan programas que requieran cursar y aprobar prácticas que involucren el diagnóstico, tratamiento o evaluación de personas deberán contar con todos los elementos e infraestructura indispensables para tales efectos. ¿Sí les parece? Senador. Exactamente. Sí, senador García. Presidenta, a ver, el mismo texto del 81 bis agrega, dice, asimismo no podrán condicionar su aprobación a la obligación del estudiante de convocar a sus respectivos pacientes, ni tampoco a la asistencia de estos a los tratamientos. ¿Se entiende que son los pacientes? Porque podrían ser los estudiantes también, y ahí sí que queda... ¿Se entiende lo que estoy consultando? Sí. Dice, asimismo no podrán condicionar su aprobación a la obligación del estudiante de convocar a sus respectivos pacientes. Sí, por esto. Eso está claro. De convocar Ni y tampoco concurrir. a la asistencia de estos a los tratamientos. Claro, Pareciera que quiere decir a los estudiantes. Sí, de estos últimos. Bueno, si quieren agregar estos últimos, pero en todo caso se refiere al sustantivo respectivos pacientes, por eso se habla en plural, dice estos, y en cambio estudiantes están en singular, pero no hay problema. Si queda claro, si... ¿Y de estos últimos? Para que... también. Como Para de mayor estos claridad, últimos, agregar porque estos últimos. Estos últimos eran los pacientes. Pero en la redacción, como le digo, estaba considerado que estaba referido a la último sustantivo que eran los respectivos pacientes. Pero no hay ningún problema con esas dos modificaciones, entonces la comisión, Sí. ¿le parece? Antes de proceder a la votación, igual quisiéramos ofrecer la palabra al asesor del Ministerio de Educación, Fernando Carballo, que está por Zoom. Fernando. ¿Tiene usted Buenas la palabra? tardes. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio a los senadores presentes, también a la Secretaría. Primero quisiera partir valorando el proyecto de ley que se está discutiendo. Efectivamente aborda un problema muy sensible para los estudiantes que se encuentran en el proceso del desarrollo de sus prácticas profesionales intermedias. Y en ese sentido,
creemos que esta iniciativa busca en el fondo evitar muchas veces espacios de abusos que ocurren en muchas instituciones. No obstante, llama la atención y quería como comentar dos aspectos. En primer lugar, respecto a la ubicación de este articulado en el decreto Comparsa Ley número 2, dado que podría ser también interesante incorporar este articulado en otra ley, la ley 21.091, que regula específicamente la educación superior. No obstante, eso creo, o sea, lo pongo como encima de la mesa, dado que hay una ley particular sobre educación superior. No obstante, igual esta ley también regula aspectos de educación superior, así que eso no es crítico. Y un segundo elemento también, que también sería importante considerar la necesidad de contar con especificaciones de carácter reglamentario respecto a algunas materias que no quedan tan claras en el articulado propuesto, que dice relación con en qué consisten los elementos indispensables, de qué tipo de programas estamos hablando, especificar esas materias. Creemos que son súper importantes para despejar y que no queden dudas en el fondo de qué estamos hablando. Y en ese sentido también una correcta articulación también desde nosotros para poder evitar en el fondo que quede como algo demasiado abierto que no se entienda bien en qué casos aplica. Sin más, eso queríamos comentar respecto a este proyecto de ley, sin perjuicio que nos parece una iniciativa bastante positiva en la medida en que resuelve un problema material de los estudiantes de educación superior. Si no presentan la indicación ellos, estamos por reglamento. Bueno, muchísimas gracias a la opinión que nos entrega el Ministerio de Educación. Quiero solo recordar que este es el primer trámite de esta moción parlamentaria y tal como lo señala el asesor, esta iniciativa igual involucra la mención a una ley que regula aspectos de educación superior. No obstante, lo que ha planteado el asesor puede ser materializado vía una indicación que presente o directamente en la sala o en el trámite sucesivo, ¿no? Pero, Presidenta, a ver, lo que sí, como este proyecto está en discusión en general y en particular, si nosotros lo mandamos a la sala, salvo que se mandara solamente en general. No, vamos a mandar en general y en particular. Después en y la el Cámara Ejecutivo en el de segundo trámite, si quiere, indica lo que aquí nos ha señalado. ¿Se les parece? ¿Ya? No, muchas gracias. Iría solamente con los cambios que hemos dado lectura. Sí. No, la ubicación no. Muchas gracias, muy bien. No, la ubicación la vamos a mantener en el artículo 81 bis. En la indicación lo vamos a mantener en la moción que ha hecho la senadora Tal cual, Gonsberger. se va a aprobar solamente con estos últimos y con los dos infraestructura. aportes, el tema de infraestructura y que quede últimos. claro que la asistencia se refiere respecto de los pacientes y en ningún caso de los estudiantes. Perfecto. ¿Les parece? Un agua. ¿Habría acuerdo, ¿Hay acuerdo de la unanimidad de los miembros de la comisión presentes en esos términos? Sí. Aprobado entonces por unanimidad el proyecto y felicitamos también a las y los autores de esta iniciativa. Entiendo varios aquí presentes, el senador García también es mocionante de esta... Están todos los de educación. Sí, menos yo. Sí, son la senadora Asperger, Coloma, Quintana, Sandoval y el ex senador Alvarado. Bueno, no estamos ninguno de nosotros. Pero no importa, aquí estamos. De los actuales miembros solamente es el senador Quintana. De los Muy bien. autores. Aprobada entonces esta iniciativa. A continuación pasamos al segundo punto de la tabla, que es continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica la ley 19.132, que crea la empresa de Televisión Nacional de Chile para otorgar la calidad de director al representante de los trabajadores en el directorio, boletín número 15.126-04, y ponerlo en votación en general. Damos la bienvenida a la ministra, secretaria general de Gobierno, la ministra Camila Vallejos, y a su asesor que se encuentra en el día de hoy con nosotros. Le voy a ofrecer la palabra primero al señor secretario para que pueda hacer una relación retomando esta iniciativa, luego usted, ministra, y vamos a proceder a las consultas por parte de los parlamentarios y luego a la votación en general. Sí, perfecto, señora presidenta. La comisión ha dedicado 2 sesiones al análisis de este proyecto de ley.
En la primera expuso la señora ministra, secretaria general de Gobierno, respecto a los alcances, objetivos que esta iniciativa planteaba. Ahí, recordarán ustedes, se abrió un debate en la comisión respecto de la necesidad, en concepto de algunos, de hacer ciertas adecuaciones a este proyecto de ley, y en una segunda sesión se escuchó a los representantes de los trabajadores de los 3 sindicatos. Estuvieron acá, un sindicato estuvo presencialmente y los otros 2 estuvieron por Zoom. También, y no concurrieron a exponer, se había invitado al director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile y a la presidenta del directorio para que vinieran a exponer respecto al alcance de este proyecto de ley. No ocurrió y a partir de ese momento la comisión entendió que había quedado ya concluido el debate en general de este proyecto de ley y por eso se citó en la sesión de hoy día para efectuar su votación en general. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Ministra, le ofrezco la palabra. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, Presidenta, saludar también a todos los senadores, miembros de la comisión. Simplemente resaltar y recordar el origen de esta moción parlamentaria y valorar obviamente el espíritu democrático que subyace a esta iniciativa a propósito de la presentación de un proyecto de ley encabezado por su presidenta Yasna Proboste, señores Juan Castro González, Iván Flores, Francisco Buenchumilla y Jaime Quintana, quienes presentaron esta primera moción para poder darle derecho a voto al representante o la representante de los trabajadores en el directorio de Televisión Nacional. Una iniciativa, una moción parlamentaria que fue declarada inadmisible y cuya razón motivó a la solicitud en sala del patrocinio del Ejecutivo. Nosotros compartimos plenamente lo que motiva este proyecto, Presidenta, y por eso lo respaldamos. Creemos que se fundamenta principalmente en la convicción de hacer partícipe a los trabajadores y trabajadoras en mayores instancias de decisión y particularmente en organismos tan relevantes como lo es Televisión Nacional de Chile. Pero que esto sea también una forma de dar ejemplo hacia el resto. No solamente las empresas estatales, sino que también en todo espacio de nuestra sociedad, público y privado, que cada vez más puedan los trabajadores ser parte de la toma de decisiones. Eso democratiza mucho más las decisiones, hace que puedan ser también mucho más representativas de una parte importante de las comunidades, sobre todo aquellos que le dan vida por su talento, por su convicción, por su experiencia, por sus años de trabajo, al rubro en donde se desempeñan. En este caso, lo que es un medio de comunicación como el Canal Nacional. El proyecto obviamente es bastante simple, ustedes ya lo han podido conocer y la idea en este momento básicamente es que pueda contar con el respaldo de esta comisión para que se legisle más allá de las indicaciones o el trámite en particular que pueda venir después, sobre lo cual además van a contar con la colaboración del Ejecutivo sin lugar a dudas. Entiendo además que durante las sesiones acompañaron los representantes de los sindicatos, han estado muy interesados en este proyecto, han sido parte de cada una de sus sesiones, tuvieron la oportunidad también de exponer y por ellos y por también todos los trabajadores y trabajadoras que vengan a cumplir funciones en Televisión Nacional es que esperamos que el día de hoy se apruebe la idea de legislar este proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias, ministra. Quiero ofrecer la palabra a los señores senadores. De consulta, senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Si bien es cierto, comparto el espíritu del proyecto y estoy absolutamente de acuerdo, y eso quiero dejarlo muy claro, que los trabajadores tengan representantes dentro del directorio de TVN, como ocurre en Codelco, como ocurre en ENAP, pero uno revisando cómo se componen esos directorios, yo llegué a la conclusión de que es perfectamente dable, si podemos hacer y ahí pedir el apoyo del Ejecutivo, a no aumentar el número de directores, sino que dejarlo en 7 como está hoy, donde tenemos 6 directores que son nombrados finalmente y ratificados por el Senado. Eso bajarlo a 5 y dejar un director que sea nombrado por el presidente, pero con una quina propuesta por los trabajadores.
de manera de que efectivamente exista un representante de los trabajadores con derecho a voz y voto, y con eso no aumentamos el número de integrantes del directorio. El problema que tienen los directorios con número par, primero, que queda una sobrerepresentación finalmente en el presidente, que tiene en un momento determinado 2 votos. Y yo creo que eso finalmente daña a la institución cuando hay un director que tiene en el fondo más poder que el resto. Y como el objetivo que tiene el proyecto efectivamente es que los trabajadores tengan un representante con derecho a voz y voto dentro del directorio, creo que con esa fórmula logramos las 2 cosas. Una, dejar el directorio en número impar, y que los trabajadores tengan un representante dentro de este directorio. Su presidenta. Muchas gracias. Sigue ofrecida la palabra. Senadores. Ministra. Sí, presidenta, entiendo que pueden haber varias sugerencias. Yo recojo la que hace el senador Sangüesa respecto a cómo mejorar la composición y pensar un poco más a fondo el directorio. Y creo que es importante quizá que esas propuestas a propósito del periodo que se abre ahora de indicaciones puedan presentarlas, nosotros podemos recogerlas, podemos analizarlas, evaluarlas, obviamente en una reflexión conjunta que yo creo que es posible tener también con quienes componen la comunidad de Televisión Nacional, pero sobre todo pensando en que es legítimo y necesario que cada uno de los senadores y senadoras se pronuncie sobre cómo adentrar un poquito más en este debate. Está pendiente además, y yo quiero ponerlo sobre la mesa, ustedes lo conocen, el proyecto que dejó la administración anterior, sobre Televisión Nacional, que radica en la Cámara de Diputados y Diputadas, que también tiene una propuesta, una mirada específica, que por cierto nosotros estamos mirando, recogiendo, cosas que probablemente sean en las que tengamos coincidencia y en otras probablemente no, y tendremos que discutirlo en el Congreso Nacional. Pero quiero señalar esto a propósito de poder presentar modificaciones de ser necesario en este proyecto, atendiendo a las sugerencias y propuestas, pero también sabiendo y pensando que vamos a tener que empujar una legislación mucho más amplia en materia de televisión nacional en base a lo que ya se ha propuesto sobre la mesa y que radica en la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, muchas gracias, ministra. Efectivamente, nosotros, esta es una iniciativa que consideramos importante, por eso la hemos impulsado, pero al conocer efectivamente el proyecto de ley, creo que hay temas que ya se lo hemos planteado. Creo que como es un proyecto efectivamente para garantizar el derecho a voz y a voto de los trabajadores o trabajadoras en el directorio, volver a señalar que van a tener derecho a voz y voto nos parece que es algo que está un poco de más. Y como hemos señalado, creemos que en este proyecto de ley es necesario incluir alguna norma transitoria para definir cuál sería el mecanismo respecto al primer director o directora que se incorpore en representación de los trabajadores. Y aunque parece obvio, respecto de ese director o directora, no existe otro órgano que lo ratifique, porque respecto de todos los demás, o interviene el presidente de la República o interviene el Senado. Entonces habría que buscar algún mecanismo que sea ratificatorio de esa decisión. Un tema que algo que al menos nosotros hemos conversado internamente y en el equipo, y nos parece que debiera ser importante de incorporarlo, al igual que un tema que lo discutimos en la primera sesión, que es la calidad de director, debiera estar también supeditado a que siga trabajando en la empresa estatal. Ese es un tema que nos parecía que a lo mejor de alguna puede, claro, a partir de eso generarse una grúa, pero bueno, es un tema que es bueno mirarlo en la fase que viene del proyecto de ley, que es la votación en particular. Al menos nosotros advertimos que estos son elementos que han estado presentes en nuestra reflexión, en nuestro análisis de esta iniciativa, pero por cierto en que estamos de acuerdo con la idea de legislar y por eso que lo vamos a colocar en votación el día de hoy. No sé si hay alguna otra consulta, inquietud.
En votación, señor secretario. La señora Presidente pone en votación el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que modifica la ley 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile para otorgar la calidad de director al representante de los trabajadores en el directorio. En votación en general. Senador Sangüesa. Al final. Senador García. Voto a favor de la idea de legislar. Me parece bien que el representante de los trabajadores tenga derecho a voz como lo tiene hoy día, pero también tenga derecho a voto. Y me siento bien representado por la opinión del senador Sangüesa respecto de que no debiéramos aumentar el número de directores, que debiera ser un número impar. Me parece que 7 está bien. Y creo que eso ayudaría mucho. Tendríamos que disminuir algunos de los cargos que nomina el presidente de la República, en algunos casos directamente, en otros casos con acuerdo del Senado, pero entiendo que todo eso va a ser materia de las indicaciones que se presenten y ojalá tengamos también la mejor disposición para analizarla. La idea de legislar la apruebo. Gracias, Presidenta. Senador Espinosa. Presidente, el gobierno en muchas materias ha actuado con sesgo, con sectarismo y en TVN no ha ocurrido algo diferente. Se ha dejado de lado a profesionales de primer nivel por sectarismo que yo considero bastante impropios que provienen del ministerio. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, y más allá de la poca cordialidad que existió, yo fui uno de los únicos votos que votó al inicio en esta comisión a favor de la integración de Rodrigo Cid al directorio de TVN. Voto a favor, porque los sindicatos de trabajadores así me lo han pedido y yo no me pierdo. Yo soy leal, ministra, con el gobierno. Crítico, pero leal. Hoy día la ley de pesca la ganamos 3-2, con un voto nuestro, después de que su compañero Núñez nos vilipendió y nos maltrató ante todo el país. Pero la lealtad que me ha caracterizado, ¿no es cierto?, me pediría votar en contra de los trabajadores que quieren tener voz y voto en el directorio. Voto a favor. Senador Sangüesa. Sí, bueno, compartir la palabra del senador García, independiente que podamos tener muchas diferencias con el gobierno y con su actuar en estos 6 meses iniciales. Comparto plenamente que los trabajadores en este tipo de empresas tienen que tener representación en el directorio con derecho a voz y voto. Lo que sí, espero que el gobierno se allane a poder buscar una fórmula que vaya y que contemple lo que dije en un inicio, que en el fondo no es necesario aumentar la cantidad de directores. Si uno ve, además planteamos con respecto a lo que decía la senadora Proboste, de quién ratifica. Esta propuesta de quina sería ratificada por el presidente de la República en el nombre que elija. Por lo tanto, ahí no se pierde la cantidad de nombramientos por parte del presidente y queda, digamos, más o menos igual como funciona ahora, pero sí con un representante de los trabajadores con derecho a voz y voto en el directorio y también hay que salvaguardar, y ahí creo que hay que, de parte del Ejecutivo, hacer un trabajo más minucioso respecto de qué pasa cuando deja el directorio ese trabajador. Digamos que claro, porque al dejar de ser director, perfectamente puede otra empresa digamos, de la misma área ir como grúa, llevárselo a trabajar. Entonces, ahí tiene que haber una incompatibilidad para que, por lo menos de un año, respecto de trabajar en empresas del mismo rubro. Aunque eso debiera ser, a lo mejor, atendible a todos los directores, porque, digamos, es algo que le puede suceder a cualquiera, no solamente al trabajador, digamos, como funcionario de TVN. Así que, por eso voy a aprobar la idea de legislar, como decía nuestro buen senador García Rubinat. Gracias, senador. Presidenta. Voto a favor. Perfecto. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Por lo tanto, queda aprobado en general este proyecto por la unanimidad de los miembros presentes de esta comisión.
Aprobado. Pasa a la sala para la discusión en general y vamos a definir ahí también el plazo para la presentación de indicaciones. No sé si... Estarían condiciones para la vuelta a la semana regional. Me imagino yo cuando lo pongan en la sala para Claro, definir ahí el vamos a plazo para... la próxima semana a la cuenta, que va a ser ya para el día 27. 27 de septiembre podría verse. Señala que el informe se va a mandar a la cuenta en el transcurso de la próxima semana. En consecuencia se puede dar cuenta el día 27 de martes 27 de septiembre y ahí los comités son los que acá en el Senado definen normalmente un día antes de la sala o no sé si va a ser en la semana regional día viernes, se define la tabla y siempre se nos consulta a nosotros si vamos a estar en condiciones de entregar el informe y obviamente nosotros lo vamos a hacer presente que así va a ser para efecto de que si incluso estiman pertinente poderlo colocar en tabla el mismo día martes 27, más probablemente creo yo el miércoles 28. Claro, que... Bueno, para... Ministra. No, simplemente agradecer la disposición y la concurrencia de todos los votos favorables a la idea de legislar este proyecto, Presidenta, y a disposición como representante del Gobierno, pero particularmente en el Ministerio, de trabajar sobre la base de indicaciones que puedan ser concordadas y que me comuniquen, obviamente, cuando estimen los plazos para poder preparar ese trabajo y mantenernos coordinados para aquello. Así que si le parece, ministra, podríamos igual utilizar la fórmula muy conocida en que armemos un equipo técnico. Perfecto. Con Alonso, con cada uno de los asesores Super. Nuestros y que puedan comenzar ya a visualizar iniciativas y concordar en un espacio como ese, ¿si les parece? Sí, totalmente disponible. Gracias, muchas gracias. Presidenta. Así lo acordamos y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.